Hola a todos, hoy quiero hablarles acerca de la alimentación de las placas del sistema Arduino. Yo sé que parece algo sencillo, pero en realidad tenemos que tener algunas consideraciones y algunas cuestiones para no quemar la placa o para proteger en realidad todos los componentes. Bien, vamos a hablar entonces de las posibles alimentaciones y para eso vamos a analizar el circuito que me muestra el fabricante acerca de lo que es el esquemático, que parece un poco complejo, pero en realidad si utilizamos un poco de criterio electrónico y de sentido común nos vamos a dar cuenta que es bastante sencillo de comprender. Bien, vamos analizando las diferentes etapas. Por un lado tengo la entrada USB, ¿sí? Que aquí la veo, y esta vemos que atraviesa lo que es un elemento de paso, en este caso es un MOSFET, que está manejado a través de un comparador que tiene una tensión fija de 3,3 volt, y cuyo otro terminal, que es la señal a comparar, viene del terminal BIN. Ahora, volviendo a lo que es la línea USB, esta línea USB sigue acá y se encuentra con un regulador de 3,3 volt, que es de donde se obtiene esa tensión. Y si yo utilizo esta línea, voy a ver que de aquí tengo los 5 volt que alimentan la placa. Ahora bien, si miramos por acá, vamos a ver lo que es la entrada de alimentación externa a través de un jack. Si esta ingresa a través de un diodo de protección, ingresa a un regulador de 5 volt que puede también abastecerme a toda la placa. Obviamente todos los puntos que están marcados como 5 volt están conectados. Y también es la que me suministra BIN, que es la que entra al comparador. Bien, pero vamos a analizar un poco cómo trabajan las diferentes configuraciones de alimentación. Empecemos por lo que es la alimentación mediante la entrada USB. Al menos el Arduino Uno tiene una ficha USB tipo C y obviamente yo esto lo puedo conectar en el otro extremo a un cargador tipo celular o a un cargador que me alimente 5 volt, pero vamos a pensar que lo vamos a trabajar directamente al puerto USB de una computadora o de la computadora con la que yo voy a trabajar. Computadora, portátil, equipo de escritorio, no importa. Lo conectamos ahí. Bien, ¿cómo va a trabajar entonces todo el circuito que vimos hace un rato? Recordemos que el ingreso de mi fuente de tensión está aquí, en lo que es el puerto USB. Me voy a encontrar entonces con que yo voy a tener, si ingreso la tensión por acá, no voy a tener tensión en BIN, porque BIN ¿de qué depende? Bueno, depende de la ficha del jack externo. Al no tener jack externo, BIN va a ser igual a 0. Y al ser esta tensión igual a 0, este comparador que yo tengo acá, ¿sí?, me va a dar un nivel bajo, y al darme un nivel bajo, este elemento de paso se va a comportar como si fuese una llave cerrada, es decir, que me va a permitir una conducción de corriente eléctrica y me va a permitir que en este punto yo tenga la misma tensión que tengo en la alimentación del USB, es decir, 5 volt. Es decir, que los 5 volt que alimentan la placa van a salir directamente de la alimentación USB, es decir, que este punto me va a alimentar toda la placa y a su vez me va a alimentar este regulador, es decir, que en este punto yo voy a tener también los 3,3 volt. Esta parte que tengo aquí queda completamente deshabilitada, ¿sí? No existe desde este punto de vista porque no tiene alimentación. Y lo que tengo que tener en cuenta es que cuando yo hago este tipo de conexión, bueno, es cómodo porque por un lado no puedo conectar, no tengo chances de conectar en forma inversa porque las fichas tienen una forma física muy definida que me impide conectar tanto el macho como la hembra de forma inversa. Por lo tanto, nunca voy a poder quemar la placa. Tengo una tensión regulada porque la controladora USB me va a dar 5 volts, o al menos algo muy aproximado a 5 volts. No tengo problema con sobretensiones. Pero tengo que tener en cuenta que si uso, según la controladora, pero por ejemplo una controladora USB tipo 3, más de 500 mA no me va a poder abastecer. ¿Eso qué quiere decir? Que estoy bastante limitado a lo que voy a conectar al Arduino, y también estoy limitado en cuanto a tensiones porque solamente tengo 5 volts para trabajar. Pero bueno, digamos que conecto la ficha, es práctico y además me permite revisar y recargar el programa y depurar y probar todas las veces que quiera porque siempre tengo esa conexión y siempre tengo
la comunicación con la computadora. Y es esta la conexión que vamos a utilizar generalmente para trabajar y para probar, al menos con componentes testigos, hasta que conectemos el resto de los componentes que requieran nuestro circuito. Pasamos a la siguiente tipo de alimentación, que es a través de la ficha externa, ¿sí? Que es esta ficha que tenemos acá. Se hace a través de un jack, que es este, y al hacer este tipo de conexión, el sistema Arduino me permite conectarlo desde 6 a 12 volts. Van a encontrar algunos manuales que dicen hasta 16. Yo les recomiendo nunca conectarlo a más de 12 por un tema que ahora vamos a hablar. Y obviamente esto no es que al Arduino, es decir, no es que al micro que tenemos acá le van a caer de 6 a 12 volts, sino que esto pasa por este regulador que tenemos acá, que es un SOT223, y este se va a encargar de suministrarme los 5 volts. Vamos a ver el plano esquemático. Bien, acá lo tenemos. Entonces, yo voy a tener que, al inyectar a través del jack, esto que tenemos acá, voy a encontrarme con que voy a pasar a través de un diodo de protección, que es el que me permite que si yo tengo un equívoco al conectar la tensión y lo conecto en inversa, ese diodo me va a proteger el regulador y la placa, ¿sí? Entonces, a través de este diodo yo voy a tener alimentado este regulador, que es el que en su salida me va a suministrar los 5 volts que van a alimentar la placa y a su vez van a alimentar el regulador de 3,3, así que aquí también voy a tener tensión. Como vemos, en este punto que está acá, tengo BIN y esta está conectado obviamente eléctricamente acá, aunque no esté dibujado, pero por eso tiene la misma nomenclatura. Y al tener tensión en BIN, como BIN va a ser mayor a 3,3, la salida del comparador va a pasar a nivel alto. ¿Y eso qué quiere decir? Que me va a inhibir la tensión del USB, porque este elemento de paso va a comportarse como una llave abierta. Yo puedo conectar, no tengo ningún problema en conectar acá la ficha USB, pero la tensión no va a hacerse presente acá, por suerte, o mejor dicho, porque así está diseñado, y no voy a tener conflictos con la tensión que me suministra este regulador y con el puerto. Puedo dejar conectado el cable para poder cargar o probar mi programa, pero la tensión de alimentación con la que se maneja todo el circuito va a venir suministrada por este jack y regulada a través de este integradito. Lo cual, si bien me da una ventaja, que es que yo puedo trabajar con tensiones distintas, porque puedo decir, bueno, si necesito trabajar a lo mejor, por poner un ejemplo, unos relés de 12 volts, digo, bueno, puedo inyectar con 12, obviamente al Arduino le van a caer 5, pero en BIN puedo sacar esa tensión para alimentar mis relés de 12. Bien, pero siempre tengo que tener en cuenta algo cuando uso la alimentación por ficha externa, que es la potencia que va a poder manejar este integrado. Entonces, haciendo un ejemplo, recordemos el NSP 1117, según el fabricante, me dice que maneja una corriente de 800 mA, me dice que puede manejar 1 A en condiciones extremas. Vamos a descartarlo, lo que es la condición extrema, o sea, 0.8 A, tiene un dropout. Recordemos que el dropout es la mínima tensión con la que yo puedo excitar un regulador para asegurarme de tener una regulación estable en la salida, una tensión de entrada de hasta 20 volts y una potencia máxima que no me la da en detalle, pero la puedo calcular en función de las temperaturas, de alrededor de 700 miliwatts. Si bien entonces me aseguro una tensión de entrada de 20, ustedes van a ver que la mayoría de los manuales de Arduino me sugieren no pasarlo de 12. ¿Por qué? Por el tema de la potencia eléctrica. Por eso vamos a ver este ejemplo. Imaginemos que yo tengo un sistema Arduino y tengo nada más que 6 LED de alto brillo conectados. Sabemos que los LED tienen una corriente típica más de alto brillo de entre 15 o entre 10 y 20 mA, pero para un buen brillo vamos a imaginarnos los 20 mA. Y vamos a suponer que en un momento están los 6 encendidos. Entonces, yo voy a tener, al menos solo para los LED, una corriente de 120 mA. ¿Por qué? Porque son 6 LED por 20 mA. Incluso descartando el consumo interno del Arduino, me voy a quedar con esos 120 mA de consumo. Si yo, por ejemplo, alimento a 7 volts a través de una ficha externa, sobre el regulador, como tengo 7 de entrada y 5 de salida, van a caer 2 volts. Bueno, a ver, la potencia es muy sencillo, es I por B. Entonces, los 2 volts
sí, que es la diferencia entre salida y entrada por 120, me va a dar la potencia que son 240 miliwatts. Bueno, bárbaro, todo bien, yo conecto un par de LED y 240 miliwatts es mucho menos que 0.7 watts o que 700 miliwatts, bueno, fenómeno, funciona. Pero ¿qué va a pasar si yo hubiese puesto por diferentes motivos o simplemente porque es lo que tenía, una fuente de 12? Bueno, al tener 12 volts y seguimos teniendo el mismo consumo, yo voy a encontrar que ahora la caída de tensión, o sea, la diferencia de potencial sobre el elemento de regulación, sobre el regulador, es de 7 volts. ¿Por qué? Porque es 12 menos 5, salida menos entrada. Tengo 7 volts, al multiplicarlo por los 120 mA, me voy a encontrar que me da más de 800 miliwatts, de hecho 840. ¿Qué quiere decir? Que corro el riesgo, más que el riesgo, tengo la seguridad de que el elemento de regulación se va a quemar por disipación de calor, por efecto Joule, va a levantar demasiada temperatura, más de lo que está diseñado, y se me va a quemar. Entonces, siempre que uso una ficha de alimentación externa, tengo la ventaja de poder tener otra tensión de trabajo, pero estoy muy limitado con el tema de la corriente, porque entre más sea la tensión, entre más difiera la tensión a 5 volts, menor va a ser la cantidad de elementos que puedo conectar, porque menor va a ser el consumo para que la potencia me siga dando lo suficientemente baja para no quemar el regulador. Por lo tanto, este sistema es interesante, pero tengo que tener mucho cuidado con eso. El siguiente método es utilizar directamente el terminal BEIN, como vemos acá, para inyectar tensión, ¿sí? También de 6 a 12 volts, igual que en el caso anterior, y vamos a ver qué ventajas o desventajas tenemos. Bien, por un lado, la tensión que vamos a ingresar se inyecta directamente aquí. ¿Qué quiere decir? Que estoy salteando, si lo pienso con el caso anterior, este diodo de protección. ¿Por qué? Porque inyecto tensión directamente acá. Obviamente, al inyectar acá, también voy a tener esa tensión acá. Por lo tanto, esto va a estar deshabilitado. Puedo dejar conectado aquí la ficha USB, porque no voy a tener conflicto de tensiones. Me va a servir para cargar el programa, para revisar. ¿Sí? Y los 5 volts de alimentación me van a aparecer, bueno, obviamente a través del regulador, y también va a alimentar acá para tener los 3,3. En este sentido es igual que el caso anterior, tengo las mismas limitaciones de que tengo que hacer un muy buen cálculo de potencia para no quemar este elemento, y tengo la desventaja de que al saltear este diodo que nos encontramos aquí, si yo conecto en forma accidental, en forma inversa, bueno, corro el riesgo de quemar el regulador y eventualmente la placa. Tengo otro sistema más de conexión, que es trabajar directamente sobre el pin de 5 volts, que en los casos anteriores obraba como salida, es decir, cuando yo conectaba a través del USB, a través de la ficha externa o a través de BEIN, este pin me iba a dar 5 volts porque está conectado a la salida del regulador, y yo lo podía utilizar para alimentar lo que pueda, lo que quiero, lo que pueda, en función de la corriente que trabaja el Arduino. Pero tengo la opción de también que sea entrada. Eso sí, cuando lo voy a utilizar de entrada, tengo que tener mucho cuidado, que esta tensión tiene que estar estabilizada. ¿Por qué? Por lo siguiente: cuando hago entonces el ingreso de tensión a través de ese terminal, estoy directamente conectando aquí. Como vemos, para hacer esta conexión estoy salteando todo lo que es el regulador, toda esta parte, lo que es el regulador, el diodo de protección, la estoy salteando. Entonces voy a tener los 5 volts que me provee mi regulador, supongamos, que también van a aparecer acá porque está conectado, y voy a tener los 3,3 a través de este regulador. Ahora, al no haber, ojo, al no haber BEIN acá, me voy a encontrar con que el comparador me da un nivel bajo, y entonces voy a tener un nivel bajo acá. Por lo tanto, no es recomendable para nada conectar el puerto USB. ¿Sí? ¿Por qué? Porque este elemento de paso no va a trabajar como tal y puedo llegar a tener conflicto entre estas tensiones. Entonces, directamente no conectamos el puerto USB para alimentar, ni siquiera para transferir datos. Cuando hago la conexión a través de los 5 volts o del pin de 5 volts, no conviene hacer esta conexión. ¿De acuerdo? ¿Qué ventajas tengo con este sistema o qué desventajas? Bueno,
no estoy limitado a la corriente de la placa controladora, puedo utilizar esos 5 volts para alimentar elementos, no a través del Arduino, para alimentar elementos solamente viniendo desde la fuente o desde mi regulador. Si yo calculo bien mi regulador o si tengo una fuente estabilizada, no voy a tener los problemas de potencia antes citados. Pero bueno, como desventaja, no puedo conectar la ficha USB y además tengo que tener mucho cuidado con no invertir la polaridad, ya que no hay ningún sistema de protección. Si por algún error conecto en inversa, me quedo también sin Arduino. Ahora, nosotros vamos a trabajar de diferentes maneras y muchas veces nos va a pasar que necesitamos diferentes tensiones para trabajar, o bien que si trabajamos con 5 volts, la corriente eléctrica que nos suministra el Arduino es ineficaz, es demasiado baja. Entonces muy probablemente tengamos que recurrir a sistemas mixtos comparando o combinando, mejor dicho, las formas de alimentación que vimos recién. Entonces, cuando yo tengo alta prestación de consumo, que puede ser de tensión y de corriente, muy probablemente vamos a terminar trabajando de esta manera. Vamos a terminar con nuestro Arduino alimentado a través de la ficha USB, porque eso primero va a darle 5 volts a toda la placa y nos va a dejar corregir el programa, depurarlo, porque sabemos que siempre que tenemos que depurar un programa y revisar sus errores, lo vamos a poder hacer gracias a la ficha, no vamos a tener que andar poniendo y sacando. Y vamos a tener una fuente externa, que en mi ejemplo la puse aquí de 12 volts, pero puede ser de las necesidades que tenemos. Entonces me daré una línea para conectar, en este ejemplo, para conectar dispositivos que yo puedo tener a 12 volts, como pueden ser algunos relés, y marqué, pero esto simplemente a modo ilustrativo, que con reguladores fijos, recuerden que vimos cómo trabajan los reguladores fijos, y si no les he dejado un tutorial, pueden ver el video o les puedo volver a subir los archivos para que lo recuerden. En este caso tengo dos líneas de alimentación, una de 8 y una de 5 volts a través del 7808 y 7805, que obviamente voy a tener que calcular las potencias en función de los consumos y con eso determinaré qué tipo de regulador pongo y si es necesario disipación o no. Y el Arduino solamente lo que va a hacer es compartir masa con todos. Recordemos que si no compartimos las masas, si no unimos los negativos, nada nos va a funcionar porque no va a haber circulación de corriente de un sistema a otro, de un circuito a otro. Entonces, recapitulando, generalmente cuando nosotros laburemos vamos a tener una fuente que va a suministrar todas las tensiones que hagan falta. Si la fuente no alcanza, irán los reguladores que sean necesarios. Y el Arduino solamente va a estar alimentado a través del puerto USB y compartiendo las masas. Si eventualmente esto fuese a armarse y llevarse a una etapa de desarrollo en un gabinete, obviamente no lo voy a alimentar a través de una computadora. Bueno, entonces en ese caso podría llegar a ver de alimentar los 5 volts a través del regulador o buscar alguna de las conexiones de alimentación de las que ya vimos. Bien, de esta manera es como vamos a trabajar y estas son las opciones que tenemos en función de las necesidades de alimentación y de los dispositivos que tenemos para alimentarla. Bueno, gente, espero que se haya entendido. Si no es así, saben cómo contactarme. Así que será hasta la próxima.